Mientras tanto, en los salones de la promesa, el aire parecía más denso que de costumbre, como si las paredes mismas presintieran que algo estaba a punto de quebrarse. Martina caminaba despacio, con los pasos medidos y la mirada baja, consciente de que cada decisión tomada en las últimas horas la había empujado hacia un punto sin retorno. No era solo la culpa lo que pesaba en su pecho, sino la certeza de que el silencio ya no era una opción. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez el instante en el que todo se desvió. El beso no había sido un simple error impulsivo, sino una grieta abierta en una relación que ya arrastraba dudas y ausencias. Martina lo sabía, aunque hasta ese momento no se hubiera atrevido a nombrarlo en voz alta. El rostro de Jacobo aparecía en su mente con una nitidez dolorosa, mezclado con la imagen de aquel otro hombre cuya presencia seguía latiendo como un secreto imposible de borrar. Precisamente en ese instante, Curro la encontró en uno de los corredores menos transitados del palacio. Él, que conocía demasiado bien el peso de las verdades ocultas, percibió de inmediato que Martina cargaba con algo que la estaba consumiendo por dentro. No hizo falta que ella hablara mucho. Bastó una mirada quebrada, un gesto torpe con las manos, para que Curro entendiera que la joven estaba al borde del colapso. Martina respiró hondo antes de confesarle lo que había sucedido. Las palabras salieron entrecortadas, como si cada sílaba le arrancara un pedazo de calma. Admitió que había traicionado a Jacobo, que había cruzado una línea de la que ya no podía volver. No mencionó nombres, no hizo falta. En el silencio posterior quedó flotando una evidencia que Curro captó sin necesidad de preguntas. Él no la juzgó, tampoco la presionó. Con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir a base de decisiones dolorosas, le dijo que la única salida digna era la verdad. Ese consejo, simple en apariencia, resonó en Martina como un veredicto inapelable. Decirle la verdad a Jacobo significaba aceptar las consecuencias, asumir la mirada herida del hombre al que había prometido lealtad. Pero también implicaba dejar de huir, de esconderse detrás de excusas que ya no se sostenían. Curro no insistió más. Sabía que el resto del camino Martina debía recorrerlo sola. Al cabo de un momento, Martina tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Canceló su reunión en el patronato, una cita que había preparado con esmero y que, en otras circunstancias, jamás habría pospuesto. Aquella renuncia inesperada no pasó desapercibida. En la promesa, cada ausencia es un mensaje, y Jacobo no tardó en percibirlo. Por su parte, Jacobo se encontró con la noticia de la cancelación con una mezcla de desconcierto y sospecha. Conocía a Martina lo suficiente como para saber que no actuaba de manera impulsiva. Algo debía de haber ocurrido para que cambiara sus planes de forma tan abrupta. La inquietud se instaló en su pecho, alimentada por pequeños gestos de los días anteriores que, vistos ahora, cobraban un significado inquietante. Cuando finalmente se encontraron, el ambiente entre ambos estaba cargado de una tensión casi insoportable. Martina evitaba su mirada, como si temiera que un solo cruce de ojos bastara para derrumbarla. Jacobo, en cambio, la observaba con una atención nueva, alerta, consciente de que aquella conversación no sería como las demás. Martina habló, no buscó rodeos ni justificaciones elaboradas. Confesó que había besado a otro hombre. Cada palabra fue un golpe seco, tanto para ella como para Jacobo. El silencio que siguió fue largo, denso, lleno de preguntas sin formular y emociones contenidas. Jacobo no reaccionó de inmediato. Su rostro permaneció inexpresivo, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. En ese instante, Martina comprendió que, pasara lo que pasara a partir de ahí, ya nada volvería a ser igual. Había cruzado el umbral de la verdad, y no había marcha atrás. Mientras tanto, en otra parte del palacio, la guerra silenciosa entre Curro y Lorenzo seguía intensificándose. Curro llevaba tiempo sintiendo que su lugar en la sociedad se desmoronaba, reducido a la condición de lacayo, una humillación constante que pesaba sobre su relación con Ángela. La necesidad de recuperar su posición no era solo una cuestión de orgullo, sino la única vía que veía para que su amor pudiera ser aceptado sin reservas. Lorenzo, siempre atento a cada movimiento de Curro, no perdía ocasión de recordarle su inferioridad. Bajo la apariencia de un control paternal, se escondía una voluntad férrea de someter, de mantenerlo en un lugar del que no pudiera escapar. Curro lo sabía, y esa conciencia lo empujaba a una desesperación cada vez más difícil de disimular. Alonso, atrapado entre la prudencia y el miedo a las represalias, se mostraba indeciso.
Conocía el poder de los grandes nombres que orbitaban en torno a la corona y temía que un paso en falso pudiera arrastrar a toda la familia a un conflicto de consecuencias imprevisibles. Esa cautela, sin embargo, comenzaba a resultar insoportable para Curro, que sentía como el tiempo jugaba en su contra. En medio de ese clima enrarecido, Manuel empezaba a mostrar signos de una determinación distinta. Harto de vivir bajo la sombra de amenazas veladas y presiones externas, ya no estaba dispuesto a inclinar la cabeza ante figuras como el duque de Carvajal y Cifuentes. La revelación de Alonso sobre las advertencias de Lorenzo, y sobre la posible implicación de don Lisandro, no hizo sino reforzar su convicción de que había llegado el momento de plantar cara. Manuel veía en esa confrontación no solo un acto de rebeldía, sino una necesidad para preservar la dignidad de los suyos. Creía firmemente que los Luján contaban con la fuerza suficiente para resistir, para no dejarse avasallar por influencias externas. Su postura contrastaba con la cautela de Alonso, generando una tensión sorda que empezaba a resquebrajar la aparente unidad familiar. A su vez, Margarita no ocultaba su desazón al ver a Curro vestido de lacayo. Para ella, aquella imagen era una afrenta difícil de soportar. Su cariño hacia el joven era evidente, y no dudaba en manifestarlo incluso frente a Lorenzo, a quien miraba con un desprecio apenas disimulado. Ese enfrentamiento, aunque silencioso, añadía una capa más de conflicto a un palacio ya saturado de tensiones. En paralelo, Lorenzo continuaba ejerciendo su control sobre Ángela. La joven, agotada de fingir sumisión, había dejado de ocultar el odio que sentía hacia él. Cada encuentro entre ambos estaba cargado de una hostilidad abierta, de miradas que se cruzaban como cuchillas. Lorenzo, consciente de su poder, se encargaba de recordarle que seguían prometidos, que su vínculo era una cadena de la que no podría liberarse fácilmente. Ese recordatorio constante no hacía sino alimentar la determinación de Ángela de resistir, de no dejarse quebrar. Pero también la sumía en un estado de tensión permanente, atrapada entre el miedo y la rabia. Mientras todo esto ocurría en las estancias nobles, en la zona de servicio se desarrollaban escenas de una intimidad distinta, pero no menos intensa. Pía se vio sorprendida por la disculpa de Curro, quien, cargado de culpa, se acercó a ella para pedir perdón por la violencia con la que la había tratado en el pasado. Aquel gesto, sencillo pero sincero, abrió la puerta a una reconciliación que ambos necesitaban. El encuentro entre ellos estuvo marcado por una ternura contenida, por la sensación de que, pese a todo, aún era posible reconstruir la confianza. En un lugar donde los conflictos de los señores solían imponerse sobre la vida de la servidumbre, ese momento de humanidad brilló con una fuerza especial. Sin embargo, la calma en la zona de servicio era frágil. Las doncellas comenzaban a resentirse de la tensión constante, de los bandos formados y de las heridas no cerradas. Petra, siempre pragmática, consideró que era el momento de intentar un acercamiento con Teresa, aunque solo fuera para hacer más llevadero el día a día. La posibilidad de una tregua, no obstante, chocaba con las reticencias de Vera, para quien el pasado aún pesaba demasiado. Así, mientras Martina afrontaba las consecuencias de su confesión y Jacobo trataba de asimilar una traición inesperada, la promesa seguía siendo el escenario de múltiples batallas simultáneas. Cada personaje, atrapado en su propio conflicto, avanzaba sin saber que las decisiones tomadas ese día marcarían un antes y un después en el delicado equilibrio del palacio. Y en ese silencio cargado de presagios, la pregunta flotaba en el aire con una intensidad casi palpable. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar cada uno por defender su verdad? Al cabo de un momento, el silencio que siguió a la confesión de Martina empezó a pesar como una losa. Jacobo permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto indeterminado, mientras por dentro intentaba ordenar un torbellino de emociones que se le escapaban de las manos. No era solo la traición lo que lo hería, sino la sensación de haber sido el último en saber una verdad que, intuía ahora, llevaba tiempo gestándose a su alrededor. Martina, frente a él, sentía cómo la culpa se mezclaba con un miedo profundo. Había hablado esperando liberarse, pero la reacción contenida de Jacobo la inquietaba más que un estallido de rabia. En ese silencio, comprendió que había abierto una herida cuya profundidad aún no alcanzaba a medir. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara la hacía sentirse más pequeña, más expuesta. Jacobo rompió finalmente el mutismo con una pregunta seca, casi mecánica. No pidió detalles innecesarios, no buscó excusas ni justificaciones.
Quería entender cuándo había ocurrido, en qué punto su relación se había desviado hasta llegar a ese beso que ahora lo obsesionaba. Martina respondió con honestidad, consciente de que cualquier intento de minimizar lo sucedido solo empeoraría las cosas. Aquella sinceridad, aunque dolorosa, era lo único que podía ofrecerle. El golpe fue silencioso, pero devastador. Jacobo sintió que la imagen idealizada que tenía de Martina se resquebrajaba, dejando al descubierto una realidad mucho más frágil. No gritó, no la acusó abiertamente. Su reacción fue aún más inquietante. Una distancia súbita, una frialdad que marcaba el inicio de una ruptura interna. Se marchó sin prometer nada, sin aclarar qué pasaría a partir de ese momento, dejando a Martina sola con sus pensamientos y con la certeza de que la verdad, aunque necesaria, tenía un precio altísimo. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Manuel caminaba con paso firme, decidido a no seguir postergando una conversación que llevaba tiempo evitando. La amenaza latente del duque de Carvajal y Cifuentes ya no era un rumor lejano, sino una sombra concreta que empezaba a proyectarse sobre la promesa. La advertencia de Alonso sobre la posible implicación de don Lisandro había encendido una alarma imposible de ignorar. Manuel sentía que arrodillarse ante ese poder externo significaba traicionar no solo a su familia, sino a sí mismo. Durante años había observado cómo el miedo a las represalias condicionaba cada decisión, cómo la prudencia se convertía en una forma de parálisis. Ahora, sin embargo, algo había cambiado. Tal vez era el cansancio acumulado, tal vez la necesidad de demostrar que los Luján aún tenían voz propia. Lo cierto es que ya no estaba dispuesto a ceder. Alonso, al escuchar a su hijo, experimentó una mezcla de orgullo y temor. Comprendía la determinación de Manuel, incluso la compartía en parte, pero conocía demasiado bien los entresijos del poder para subestimar a figuras como don Lisandro. La corona no olvidaba fácilmente, y un desafío mal calculado podía tener consecuencias irreversibles. Esa tensión entre padre e hijo no estalló en una discusión abierta, pero quedó suspendida en el aire, como una cuerda a punto de romperse. En paralelo, Lorenzo seguía ejerciendo su control con una precisión casi cruel. Su vigilancia constante sobre Ángela no era solo una muestra de posesión, sino una estrategia para recordarle, día tras día, que su destino estaba ligado al suyo. Ángela, lejos de doblegarse, empezaba a mostrar una rebeldía abierta que Lorenzo interpretaba como un desafío personal. Cada mirada cargada de odio, cada gesto de rechazo, alimentaba una espiral de tensión que amenazaba con explotar. Lorenzo no necesitaba levantar la voz para imponer su autoridad. Le bastaba con mencionar el compromiso que los unía, con insinuar que la joven no tenía escapatoria. Ese recordatorio, repetido con insistencia, buscaba minar la voluntad de Ángela, hacerla sentir atrapada en una promesa que jamás había elegido libremente. Pero lo único que conseguía era reforzar su determinación de resistir, incluso a costa de su propia tranquilidad. A su vez, Margarita observaba la situación con creciente indignación. Ver a Curro reducido al papel de lacayo era para ella una humillación intolerable. No podía comprender cómo Lorenzo justificaba ese trato ni por qué parecía disfrutar ejerciendo ese poder. Su desprecio hacia el capitán se hizo cada vez más evidente, y no dudó en manifestarlo con palabras cargadas de ironía y frialdad. Aquella actitud, lejos de intimidar a Lorenzo, avivó aún más el enfrentamiento silencioso entre ambos. Curro, atrapado en medio de esas tensiones, sentía cómo la desesperación lo empujaba a límites peligrosos. Sabía que su única oportunidad de estar con Ángela pasaba por recuperar un lugar en la sociedad que le había sido arrebatado. Cada día que pasaba vestido de lacayo era un recordatorio de su impotencia, una herida abierta que sangraba lentamente. La indecisión de Alonso, aunque comprensible, le resultaba insoportable. En la zona de servicio, la atmósfera no era menos compleja. María se preparaba para un paseo con Carlo con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Llevaba tiempo buscando el momento adecuado para hablarle de su embarazo, para compartir una noticia que había transformado su vida. Sin embargo, ignoraba que Carlo ya había descubierto la verdad de la forma más inesperada, escuchando una conversación entre ella y Pía que no estaba destinada a sus oídos. Ese descubrimiento había sacudido a Carlo profundamente. La sorpresa inicial dio paso a una sensación de desconcierto y temor ante una responsabilidad que no había previsto. Incapaz de procesar sus emociones, optó por la distancia. Canceló el paseo de manera brusca, sin ofrecer explicaciones, dejando a María herida y confundida.
Ella interpretó ese rechazo como un golpe personal, sin saber que detrás se escondía una verdad que aún no había salido a la luz. La tristeza de María contrastaba con la serenidad aparente de Carlo, que en realidad ocultaba un conflicto interno intenso. La noticia del embarazo lo obligaba a replantearse su futuro, sus decisiones y su relación con ella. Esa huida hacia adelante, ese silencio frío, era su forma torpe de ganar tiempo, aunque el precio fuera el dolor de María. Por otra parte, en las cocinas, las preocupaciones tomaban un cariz distinto. Toño seguía abatido por la opinión de Nazario, el tío de Enora, cuya desaprobación pesaba como una sentencia sobre su relación. Las cocineras intentaban animarlo, recordándole que el amor no siempre encontraba caminos fáciles. Sin embargo, la llegada de Enora con malas noticias confirmó los peores temores. Nazario no aceptaba el romance. Esa negativa cayó como un jarro de agua fría. Enora se debatía entre el cariño que sentía por Toño y la lealtad hacia su familia. La imposibilidad de conciliar ambos mundos la sumía en una angustia silenciosa, consciente de que cualquier decisión implicaría una renuncia dolorosa. Toño, por su parte, se sentía impotente, atrapado en una situación que parecía no ofrecer salidas claras. Así, mientras las heridas emocionales se multiplicaban en cada rincón de la promesa, el capítulo avanzaba hacia un punto de no retorno. La confesión de Martina había abierto una grieta irreparable en su relación con Jacobo. La determinación de Manuel amenazaba con desencadenar un conflicto de mayor envergadura, y los secretos, como el embarazo de María, seguían creciendo en la sombra, esperando el momento de estallar. Nada parecía estable en aquel palacio donde cada decisión, por pequeña que fuera, tenía consecuencias profundas. Y en ese clima de incertidumbre, todos comenzaban a intuir que el verdadero peligro no residía solo en las amenazas externas, sino en las verdades ocultas que, tarde o temprano, acabarían saliendo a la luz. Unas horas más tarde, el palacio parecía sumido en una calma engañosa, de esas que preceden a las tormentas más violentas. Jacobo se había encerrado en sí mismo, caminando por los jardines de la promesa sin un rumbo claro, tratando de recomponer una dignidad herida que no encontraba consuelo. La confesión de Martina seguía resonando en su mente con una crudeza insoportable, no tanto por el beso en sí, sino por la sensación de haber sido desplazado, de no haber visto venir la grieta que se abría bajo sus pies. Martina, por su parte, permanecía en su habitación, inmóvil frente a la ventana. Desde allí observaba el ir y venir de los criados, consciente de que su mundo había cambiado de forma irreversible. No lloraba. Las lágrimas parecían haberse agotado tras días de tensión contenida. En su lugar, sentía un vacío denso, una mezcla de alivio y miedo. Había dicho la verdad, sí, pero ahora debía afrontar un futuro en el que Jacobo podía no estar dispuesto a perdonarla. Mientras tanto, la figura de Curro seguía siendo motivo de controversia en los pasillos del palacio. Vestido de lacayo, con la cabeza alta pese a la humillación, se movía con una dignidad que contrastaba con su nueva posición. Para muchos, aquella imagen era incómoda, para Margarita, directamente intolerable. Cada vez que lo veía, sentía un nudo en el estómago, como si aquella injusticia se cometiera también contra ella. Margarita no tardó en enfrentarse de nuevo a Lorenzo. Su tono fue firme, cargado de un desprecio que ya no se molestaba en disimular. Le reprochó su crueldad, su empeño en reducir a Curro a una sombra de lo que era, y dejó claro que jamás comprendería ese ensañamiento. Lorenzo escuchó sin inmutarse, con una sonrisa apenas perceptible que revelaba cuánto disfrutaba ejerciendo su poder. Para él, la indignación de Margarita no era más que una molestia pasajera, un ruido de fondo en un plan que consideraba legítimo. Curro, ajeno a esa conversación pero no a sus consecuencias, sentía cómo la presión lo empujaba hacia una decisión cada vez más arriesgada. La paciencia se le agotaba. Sabía que, si seguía esperando a que Alonso actuara, su relación con Ángela acabaría desintegrándose bajo el peso de las amenazas y las imposiciones. La necesidad de recuperar su identidad, de dejar de ser visto como un simple lacayo, se convertía en una obsesión silenciosa. Precisamente en ese instante, Lorenzo volvía a cruzarse con Ángela. El encuentro fue tenso desde el primer segundo. Ella ya no fingía respeto ni sumisión. Su mirada estaba cargada de un odio abierto que no dejaba lugar a interpretaciones. Lorenzo, lejos de amedrentarse, aprovechó la ocasión para recordarle una vez más que seguían prometidos,
que su vínculo no podía romperse por simples caprichos. Aquellas palabras cayeron sobre Ángela como una provocación calculada. Sentía que cada mención a ese compromiso impuesto era una cadena que se cerraba alrededor de su cuello. Sin embargo, lejos de doblegarse, esa presión avivaba en ella una determinación nueva, una voluntad férrea de no dejarse vencer. Aunque el miedo seguía presente, la rabia empezaba a imponerse, empujándola a resistir con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. En la zona de servicio, los conflictos adoptaban una forma distinta, pero no menos intensa. Petra observaba con preocupación el ambiente enrarecido entre las doncellas. Las viejas rencillas, los reproches nunca resueltos, estaban afectando al funcionamiento cotidiano del palacio. Con su pragmatismo habitual, decidió que era el momento de actuar, aunque eso implicara tragar orgullo. Petra habló con Teresa, proponiéndole un acercamiento que permitiera aliviar la tensión. No se trataba de olvidar el pasado, sino de encontrar una forma de convivencia que no hiciera de cada jornada un campo de batalla. La reacción de Teresa fue contenida, prudente, consciente de que aquella mano tendida podía ser una oportunidad, o una trampa. Vera, en cambio, se mostró reticente. Para ella, las heridas aún estaban demasiado recientes, y la idea de una reconciliación le resultaba difícil de aceptar. Ese intento de mediación coincidió con otro gesto que revelaba una faceta menos conocida de Petra. Tras vender una joya valiosa, reunió el dinero con la esperanza de que sirviera para salvar el refugio. Con paso decidido, se lo entregó a Samuel, confiando en que aquel sacrificio tendría un propósito noble. Sin embargo, la reacción del sacerdote no fue la esperada. Samuel se mostró visiblemente incómodo. La cantidad era considerable, y la falta de claridad sobre su origen despertaba en él una profunda inquietud. No quería que nadie se jugara la vida por su causa ni que el refugio se sostuviera sobre actos desesperados. Su negativa fue firme, aunque cargada de gratitud, y dejó a Petra enfrentándose a una frustración inesperada. Para ella, aquel rechazo no era solo una decepción, sino la prueba de que incluso las buenas intenciones podían chocar con límites infranqueables. A su vez, Curro encontró un breve respiro en su relación con Pía. La disculpa que le había ofrecido horas antes seguía resonando entre ambos, creando un espacio de entendimiento que no habían tenido en mucho tiempo. Pía aceptó ese gesto con una mezcla de alivio y cautela, consciente de que la reconciliación no borraba el pasado, pero sí abría una puerta hacia algo más humano, más sincero. Ese momento de calma contrastaba con el clima general de la promesa, donde cada personaje parecía caminar al borde de una decisión crucial. Martina enfrentaba las consecuencias de su confesión, Jacobo lidiaba con una traición que había sacudido su mundo, y Lorenzo continuaba tejiendo una red de control que asfixiaba a quienes se interponían en su camino. En ese contexto, la sensación de que algo estaba a punto de estallar se hacía cada vez más intensa. No era una explosión inmediata, sino un desgaste lento, una acumulación de tensiones que amenazaban con romper el frágil equilibrio del palacio. Y mientras los personajes seguían adelante, atrapados en sus propios dilemas, la promesa parecía contener el aliento, esperando el momento exacto en que todas esas verdades y resentimientos chocaran sin posibilidad de retorno. Ese mismo día, el peso de los silencios empezó a hacerse insoportable en la promesa. María caminaba por los pasillos con el corazón encogido, incapaz de comprender la frialdad con la que Carlo había cancelado su paseo. Cada paso le recordaba la ilusión con la que había preparado ese momento, convencida de que por fin encontraría el valor para contarle la verdad. Ahora, en cambio, solo sentía un vacío doloroso y una humillación que le costaba aceptar. María no sabía que Carlo había pasado horas luchando consigo mismo desde que escuchó aquella conversación con Pía. El descubrimiento del embarazo lo había dejado paralizado, atrapado entre el miedo y una responsabilidad para la que no se sentía preparado. Su reacción, abrupta y distante, no era más que un intento desesperado de ganar tiempo, de evitar enfrentarse a una realidad que amenazaba con cambiarlo todo. Pero ese silencio, lejos de protegerlo, estaba hiriendo profundamente a María. Mientras tanto, en las estancias principales del palacio, Manuel avanzaba con una determinación cada vez más clara. La posibilidad de que el duque de Carvajal y Cifuentes interviniera directamente en los asuntos de la promesa ya no le parecía una amenaza abstracta, sino un desafío que debía afrontarse de frente. Sentía que seguir cediendo solo fortalecería a quienes se alimentaban del miedo ajeno. Por primera vez,
estaba dispuesto a asumir las consecuencias de una confrontación abierta. Alonso observaba a su hijo con una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que Manuel había cruzado un umbral del que no habría retorno. Aquella firmeza, tan distinta de la cautela que siempre había defendido, le despertaba un orgullo silencioso, pero también un temor profundo. El equilibrio con la corona era frágil, y cualquier paso en falso podía arrastrarlos a un conflicto de proporciones imprevisibles. En paralelo, Curro se movía por el palacio con una tensión visible. La humillación de su condición de lacayo lo corroía por dentro, y la impotencia ante la vigilancia constante de Lorenzo lo empujaba a una desesperación peligrosa. Cada mirada de desprecio, cada orden innecesaria, reforzaba la sensación de estar atrapado en una vida que no le pertenecía. Su amor por Ángela se convertía en la única luz en medio de ese encierro, pero también en la mayor fuente de angustia. Ángela, por su parte, empezaba a sentir el desgaste de una lucha constante. La presión de Lorenzo, sus recordatorios insistentes de un compromiso impuesto, la mantenían en un estado de alerta permanente. Aunque su odio hacia él ya no se ocultaba, el miedo seguía presente, recordándole que su libertad estaba lejos de estar asegurada. Sin embargo, en lo más profundo, algo estaba cambiando. La resignación daba paso a una determinación silenciosa, una voluntad de no dejarse quebrar sin oponer resistencia. A su vez, en las cocinas, la noticia del rechazo de Nazario seguía pesando sobre Enora y Toño. La joven se debatía entre el amor y la obediencia familiar, consciente de que cualquier decisión implicaría un sacrificio. Toño intentaba mostrarse fuerte, pero la desaprobación del tío de Enora lo hacía sentirse insuficiente, como si su cariño no bastara para vencer las barreras impuestas desde fuera. Aquella relación, nacida con ilusión, se veía ahora amenazada por fuerzas que escapaban a su control. En la zona de servicio, el intento de Petra por suavizar tensiones continuaba encontrando resistencias. Aunque Teresa parecía dispuesta a escuchar, Vera seguía aferrada a un pasado lleno de heridas no cerradas. El ambiente seguía cargado de reproches silenciosos, de miradas esquivas y palabras no dichas que dificultaban cualquier acercamiento sincero. Petra, acostumbrada a manejar conflictos, empezaba a darse cuenta de que no todas las fracturas podían repararse con buena voluntad. El rechazo de Samuel al dinero de la joya seguía rondando la mente de Petra. Aquella negativa había puesto de manifiesto los límites de su influencia y la complejidad moral de las decisiones que se tomaban en la promesa. No bastaba con querer ayudar. También era necesario aceptar que algunas causas exigían sacrificios que no todos estaban dispuestos a asumir. Así, mientras María se consumía en su dolor sin comprender la actitud de Carlo, Manuel se preparaba para un enfrentamiento que podía cambiar el destino de su familia, y Curro y Ángela seguían luchando contra un sistema que parecía empeñado en separarlos. El palacio avanzaba hacia un punto de tensión máxima. Cada personaje, atrapado en su propio conflicto, sentía que el margen de maniobra se estrechaba. La promesa, una vez más, se convertía en el escenario de decisiones que marcarían un antes y un después. Y aunque nadie podía prever con exactitud lo que estaba por venir, todos compartían la sensación de que el tiempo de las medias verdades y las evasivas estaba llegando a su fin. Poco después, el atardecer comenzó a caer sobre la promesa con una luz apagada, casi melancólica, como si el propio palacio compartiera el cansancio emocional de quienes lo habitaban. Martina seguía sin moverse de su habitación, consciente de que la confesión a Jacobo no había cerrado ninguna herida, sino que había abierto muchas más. La sensación de alivio inicial se había desvanecido, sustituida por una inquietud constante que no le permitía encontrar descanso. Jacobo, mientras tanto, se refugiaba en una soledad que no le era habitual. Evitaba los espacios comunes, las miradas curiosas y cualquier conversación que pudiera obligarlo a fingir una normalidad que ya no sentía. La traición de Martina lo había descolocado profundamente, no solo por el hecho en sí, sino porque había puesto en duda la confianza que creía inquebrantable. Cada recuerdo compartido se le antojaba ahora ambiguo, contaminado por una sospecha que no sabía cómo acallar. La figura de Curro seguía siendo una presencia incómoda en los pasillos, un recordatorio constante de las tensiones que atravesaban la casa. Él percibía las miradas, los susurros apenas disimulados, y aunque intentaba mantener la compostura, la frustración lo desgastaba por dentro. Sentía que el tiempo se agotaba, que cada día como lacayo lo alejaba un poco más del futuro que deseaba junto a Ángela.
Ese desasosiego se reflejaba también en Ángela, que comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La vigilancia de Lorenzo se había vuelto asfixiante, y aunque ella mantenía una actitud desafiante, el desgaste emocional era evidente. Cada encuentro con él era una batalla silenciosa, una lucha por no ceder ante una autoridad que se imponía sin contemplaciones. Ángela sabía que su resistencia tenía un costo, pero estaba decidida a no rendirse. Lorenzo, por su parte, parecía disfrutar de ese pulso constante. Su control no se ejercía solo con palabras, sino con una presencia calculada, con la certeza de que cada uno de sus gestos tenía el poder de desestabilizar. Para él, la rebeldía de Ángela no era más que una fase pasajera, una resistencia que tarde o temprano acabaría doblegándose. Esa convicción lo hacía aún más peligroso. En contraste, en la zona de servicio comenzaban a vislumbrarse pequeños gestos de entendimiento. La conversación entre Petra y Teresa, aunque tensa, había dejado una puerta entreabierta. No era una reconciliación plena, pero sí un primer paso para rebajar la hostilidad que envenenaba el ambiente. Vera, sin embargo, seguía observando con recelo, incapaz de desprenderse del todo de un pasado que aún dolía. La relación entre Curro y Pía continuaba avanzando por un terreno más sereno. Ambos parecían conscientes de que no podían borrar lo ocurrido, pero sí construir algo distinto a partir de la sinceridad. Ese entendimiento, frágil pero real, ofrecía un respiro en medio de tantas tensiones, una prueba de que aún era posible hallar humanidad incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, María intentaba recomponerse tras el desplante de Carlo. La herida seguía abierta, alimentada por la incomprensión y la sensación de haber sido rechazada sin motivo. Se debatía entre el deseo de enfrentarlo y el miedo a confirmar sus peores temores. Ignoraba que Carlo, lejos de sentirse aliviado, estaba atrapado en un conflicto interno que lo consumía en silencio. Carlo evitaba cruzarse con ella, convencido de que cualquier encuentro precipitaría una conversación para la que no se sentía preparado. El peso del embarazo, de una responsabilidad inesperada, lo mantenía en un estado de confusión constante. Su distancia no era indiferencia, sino una huida torpe que solo lograba agravar el sufrimiento de María. En las cocinas, Enora y Toño seguían lidiando con la negativa de Nazario. La ilusión inicial de su romance se veía cada vez más amenazada por una realidad que no ofrecía concesiones. Enora se sentía atrapada entre dos lealtades, consciente de que elegir a Toño podía significar perder el apoyo de su familia. Toño, por su parte, luchaba contra una sensación de impotencia que lo hacía cuestionarse si su amor sería suficiente para sostenerlos a ambos. A medida que avanzaba la tarde, la promesa parecía sumirse en un silencio cargado de expectativas. Nadie alzaba la voz, pero todos sentían que algo estaba a punto de romperse. Las decisiones tomadas ese día habían alterado equilibrios delicados, y sus consecuencias comenzaban a desplegarse lentamente, como una marea imposible de contener. En ese ambiente de tensión contenida, cada personaje se enfrentaba a una verdad incómoda. Ya no bastaba con resistir o callar. El tiempo de las evasivas se agotaba, y pronto todos tendrían que elegir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para defender aquello que consideraban irrenunciable. Al caer la noche, la promesa quedó envuelta en un silencio espeso, roto solo por pasos lejanos y puertas que se cerraban con cautela. Manuel permanecía despierto, incapaz de conciliar el sueño mientras repasaba mentalmente cada palabra intercambiada con Alonso. La idea de enfrentarse al duque de Carvajal y Cifuentes ya no era una simple declaración de intenciones, sino una decisión que empezaba a tomar forma concreta. Sabía que ese paso podía desencadenar represalias, pero también estaba convencido de que seguir cediendo significaba condenar a su familia a vivir bajo una amenaza constante. Alonso, en su despacho, compartía esa misma vigilia. El peso de la responsabilidad lo oprimía más que nunca. Había pasado la vida sosteniendo un delicado equilibrio entre obediencia y autoridad, consciente de que un error podía arrastrarlo todo. La determinación de Manuel lo llenaba de orgullo, pero también lo obligaba a enfrentarse a sus propios miedos. La corona, con su influencia silenciosa, seguía siendo una presencia omnipresente, y Alonso temía que el desafío de su hijo despertara fuerzas difíciles de controlar. Mientras tanto, Lorenzo recorría los pasillos con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Su vigilancia no se limitaba a Ángela. Observaba cada gesto, cada movimiento, como si el palacio entero fuera un tablero en el que él movía las piezas a su antojo.
Para él, la resistencia de los demás no era más que un inconveniente temporal. Estaba convencido de que, tarde o temprano, todos acabarían cediendo ante su autoridad. Ángela, encerrada en su habitación, sentía esa presión como un nudo en el pecho. La certeza de que Lorenzo no pensaba aflojar la mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, en medio del miedo, empezaba a surgir una claridad nueva. Comprendía que su única opción era resistir, incluso si eso implicaba enfrentarse a consecuencias dolorosas. El amor por Curro, lejos de debilitarla, se había convertido en su principal fuente de fortaleza. Curro, por su parte, se debatía entre la rabia y la esperanza. Cada orden que recibía como lacayo era una humillación más que debía soportar, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba dispuesto a aguantar por Ángela. La indecisión de Alonso lo frustraba, pero la firmeza de Manuel le ofrecía un atisbo de esperanza. Tal vez, pensaba, aún había una salida, un modo de recuperar su dignidad sin renunciar a quien amaba. En otro extremo del palacio, Martina permanecía sentada en la penumbra, con la mente atrapada en el eco de la conversación con Jacobo. La ausencia de una respuesta clara la torturaba más que cualquier reproche. Sentía que había entregado su verdad y, con ella, había perdido el control de su propio destino. Cada minuto de espera se convertía en una prueba de paciencia que apenas lograba superar. Jacobo, lejos de encontrar descanso, revivía una y otra vez la confesión de Martina. La imagen de ella besando a otro hombre se mezclaba con recuerdos de complicidad y promesas compartidas. No sabía si era capaz de perdonar, pero tampoco estaba seguro de querer renunciar a todo sin luchar. Esa duda lo mantenía atrapado en una ambigüedad dolorosa, incapaz de tomar una decisión definitiva. En la zona de servicio, la noche ofrecía un breve respiro. Pía y Curro coincidieron en un momento de calma, intercambiando palabras sencillas que reflejaban una confianza recién recuperada. Ese entendimiento, aún frágil, demostraba que incluso en medio del caos era posible reconstruir vínculos dañados. Petra observaba desde la distancia, consciente de que no todos los conflictos podían resolverse con la misma facilidad. María, en cambio, no encontraba consuelo. La frialdad de Carlos seguía pesando como una losa, y la incertidumbre sobre su futuro la mantenía en un estado de angustia constante. Se preguntaba si había cometido un error al ilusionarse, al creer que aquel paseo sería el inicio de una nueva etapa. Ignoraba que Carlo, en su propia soledad, luchaba con un miedo que lo paralizaba. Así, la noche avanzaba en la promesa, cargada de pensamientos no expresados y decisiones a medio tomar. Cada uno de sus habitantes se enfrentaba a una encrucijada personal, consciente de que el amanecer traería consigo consecuencias inevitables. El palacio, testigo mudo de tantas batallas silenciosas, parecía contener el aliento, sabiendo que el equilibrio precario que aún se sostenía estaba a punto de romperse. Unas horas más tarde, el amanecer comenzó a abrirse paso sobre la promesa con una luz pálida, casi tímida, que parecía reflejar el estado de ánimo de quienes despertaban tras una noche de desvelo. El nuevo día no traía alivio, sino una sensación de cuenta atrás. Todos intuían que las decisiones pospuestas ya no podían seguir esperando. Martina fue una de las primeras en levantarse. Caminó por los pasillos con el pulso acelerado, consciente de que cada sonido podía anunciar la llegada de Jacobo. La incertidumbre era un peso constante en su pecho. Había dicho la verdad, pero ahora comprendía que la sinceridad no garantizaba el perdón. Aquella confesión había marcado un antes y un después, y lo que estaba en juego ya no era solo su relación, sino su propia identidad dentro de la promesa. Jacobo, por su parte, apareció con el rostro endurecido por una decisión que todavía no se atrevía a pronunciar en voz alta. Había pasado la noche debatiéndose entre el orgullo herido y el recuerdo de todo lo compartido con Martina. Cuando finalmente se cruzaron, no hubo reproches inmediatos. Su mirada, cargada de una distancia dolorosa, fue suficiente para que Martina comprendiera que nada volvería a ser como antes. La traición había dejado una huella demasiado profunda. Mientras tanto, Manuel avanzaba con pasos firmes hacia un futuro incierto. El miedo a don Lisandro seguía presente, pero ya no era paralizante. Había asumido que plantar cara al duque de Carvajal y Cifuentes implicaba riesgos enormes, pero también era la única forma de romper el círculo de amenazas que asfixiaba a su familia. Esa determinación empezaba a contagiarse, generando una tensión nueva en el seno de los Luján.
Alonso observaba ese cambio con un silencio cargado de significados. Sabía que la prudencia que siempre había defendido estaba llegando a su límite. La fuerza de Manuel lo obligaba a replantearse su propio papel, a aceptar que quizá había llegado el momento de dejar de esquivar el conflicto y afrontarlo con todas sus consecuencias. En otro punto del palacio, la relación entre Curro y Ángela se sostenía como un acto de resistencia. Ambos sabían que Lorenzo no había dicho su última palabra. El capitán seguía vigilando, convencido de que el compromiso que los unía era una cadena irrompible. Sin embargo, esa certeza empezaba a resquebrajarse ante la firmeza de Ángela, que ya no ocultaba su rechazo ni su deseo de liberarse. Curro sentía que su paciencia se agotaba. La humillación de su condición de lacayo y la amenaza constante sobre su relación lo empujaban a un punto crítico. Pero, al mismo tiempo, percibía un cambio sutil en el ambiente, una posibilidad remota de que las cosas empezaran a moverse a su favor. Esa esperanza, frágil pero persistente, era lo único que le permitía seguir adelante. En la zona de servicio, las tensiones no habían desaparecido, pero sí habían cambiado de forma. El intento de acercamiento entre Petra y Teresa dejaba entrever que, incluso en medio del caos, algunos conflictos podían transformarse. Vera seguía aferrada a sus reservas, pero el simple hecho de que se hablara de entendimiento ya suponía una grieta en el muro de hostilidad. María, aún herida por la actitud de Carlo, se debatía entre la tristeza y la determinación. Empezaba a comprender que no podía seguir esperando una explicación que quizá nunca llegaría. El embarazo, lejos de ser un motivo de esperanza compartida, se había convertido en una carga que llevaba sola. Esa soledad la obligaba a replantearse su futuro, a considerar decisiones que jamás había imaginado tener que tomar. Carlo, atrapado en su propio silencio, sentía el peso de una verdad que no podía seguir ocultando. Sabía que su distancia había causado daño, pero aún no encontraba el valor para enfrentar las consecuencias de lo que había descubierto. El tiempo, sin embargo, jugaba en su contra. Así, el capítulo 750 de La promesa se cerraba con un equilibrio precario, marcado por confesiones que ya no podían deshacerse y por amenazas que empezaban a tomar forma concreta. Martina y Jacobo quedaban atrapados en una relación fracturada. Manuel se preparaba para un desafío que podía cambiar el destino de los Luján. Curro y Ángela resistían contra un sistema que parecía empeñado en separarlos, y los secretos, como el de María, seguían creciendo en la sombra. Nada estaba resuelto, pero todo había cambiado. Y en ese palacio donde cada decisión tiene un precio, el amanecer no traía promesas de calma, sino el anuncio de que las próximas batallas ya estaban en marcha.